¿Puede una sola persona cambiar el destino de una familia rota por la tragedia? Un multimillonario atormentado, dos niños atrapados en el silencio y un desfile de empleados que huyen despavoridos. Esta es la historia de cómo la empleada número 26 lo cambió todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Tras perder a su esposa en un trágico accidente, un frío y distante multimillonario se encerró dentro de su enorme mansión con sus hijos gemelos, que quedaron paralizados de cintura para abajo. Intentó todo para recuperar la vida normal, contratando enfermeras, cuidadores y amas de llaves de las mejores agencias que el dinero podía comprar. Pero ninguno de ellos duraba. Algunos renunciaban después de días. Otros huían llorando, incapaces de soportar el silencio, la tensión o la extraña tristeza que llenaba cada habitación. En solo 2 semanas, 25 empleados se habían ido. El hombre había renunciado a la idea de que alguien pudiera ayudar a su rota familia hasta que una mujer corriente cruzó las puertas de la mansión e hizo algo que nadie más pudo. Tras la trágica muerte de su esposa en un violento accidente en su Mercedes, el multimillonario Arturo Valdivia se retiró por completo del mundo exterior. Ahora vive dentro de su enorme mansión con sus hijos gemelos, Mateo y Lucas. Desde el día del accidente, ambos niños están paralizados de cintura para abajo. Ya no corren ni juegan como solían hacerlo. Las sillas de ruedas ahora son parte de su vida diaria y se han convertido en una característica permanente en cada parte de la casa. Arturo, profundamente herido y emocionalmente distante, trata de manejar la situación contratando profesionales para cuidar a los niños y mantener la casa. Trae enfermeras, terapeutas y amas de llaves, pero ninguno de ellos se queda por mucho tiempo. La tristeza dentro de la mansión es demasiado pesada, y la presión de estar rodeado de tanto dolor los hace irse. En solo 2 semanas, 25 trabajadores han ido y venido. Arturo lucha por conectar con sus hijos, que apenas hablan o sonríen más. Evita el contacto visual y pasa la mayor parte de su tiempo solo. La mansión es muy grande y solía estar llena de risas y movimiento. Ahora está silenciosa y fría. Cada pasillo se siente vacío, y cada habitación guarda recuerdos de tiempos más felices. Hay fotos en las paredes de la familia sonriendo durante vacaciones o fiestas, pero parecen pertenecer a una vida diferente. Mateo y Lucas pasan la mayor parte de sus días en sus sillas de ruedas, sentados cerca de las ventanas, mirando hacia afuera sin decir una palabra. No hablan mucho entre ellos ni con el personal. El silencio es pesado, e incluso cuando alguien camina por los pasillos, sus pasos se sienten demasiado fuertes. Arturo, aunque sigue intentando administrar la casa, ha perdido la mayor parte de su energía. Sigue contratando gente con la esperanza de que alguien se quede, pero nadie puede soportar la atmósfera fría por mucho tiempo. Los trabajadores se quejan de que la casa se siente extraña, incómoda. Algunos incluso dicen que sienten que los están observando, pero Arturo no escucha. Simplemente sigue reemplazándolos. La rutina diaria de Arturo se ha vuelto mecánica. Se despierta temprano, revisa la casa, se reúne brevemente con el personal y luego se encierra en su oficina durante horas. Rara vez habla con Mateo o Lucas, no porque no le importen, sino porque no sabe cómo hacerlo. Mirarlos le trae el recuerdo del accidente. Le recuerda que no pudo protegerlos a ellos ni a su esposa. La culpa lo consume cada día. A veces pasa por delante de sus habitaciones, pero no entra. Los niños, a su vez, no preguntan por él. También están atrapados en su propio silencio. Las enfermeras intentan interactuar con ellos, ofreciéndoles libros, juegos o televisión, pero nada parece marcar la diferencia. Se sientan en silencio, apenas reaccionando. Los terapeutas que vienen prueban diferentes ejercicios y técnicas, pero incluso ellos se rinden rápidamente. La tristeza en la casa no es solo emocional. Se siente física, como algo pesado en el aire.
Los trabajadores que vienen a la mansión nunca se quedan mucho tiempo. A menudo llegan llenos de energía y esperanza de que pueden marcar la diferencia, pero en cuestión de días comienzan a sentirse incómodos. Algunos describen pesadillas o sentirse observados, mientras que otros dicen que la atmósfera misma los agota. Una ama de llaves duró solo 2 días antes de irse sin previo aviso. Una enfermera renunció en mitad de la noche. Arturo intenta mantener todo bajo control, pagando bien y haciendo pocas preguntas. Pero el patrón sigue repitiéndose. Nadie puede manejar la tensión constante, la quietud, la presión de cuidar a 2 niños que no hablan ni reaccionan. Algunos trabajadores se sienten frustrados por la frialdad de Arturo. No explica mucho, no interactúa mucho y evita hablar del pasado. Todos sienten que algo está muy mal en esa casa, pero nadie puede decir exactamente qué es. Simplemente saben que estar allí se siente incorrecto. Mateo y Lucas, aunque todavía jóvenes, parecen mayores que sus años. El trauma del accidente y la vida que ahora viven les ha quitado la luz de los ojos. Solían estar llenos de energía, siempre corriendo, jugando y riendo. Ahora están callados, retraídos. Apenas responden cuando se les habla y nunca sonríen. Sus rostros permanecen inexpresivos la mayor parte del tiempo. Se sientan durante horas sin moverse, a veces mirando fotos antiguas o mirando hacia afuera. No es que no sientan nada, simplemente ya no lo demuestran. Están atrapados en sus sillas de ruedas y en su silencio. Los terapeutas dicen que es una respuesta psicológica al trauma, pero nada parece llegar a ellos. No lloran, no se quejan, simplemente existen. Arturo observa esto, incapaz de ayudar. No sabe cómo arreglarlo. Y cada vez que los mira, siente el dolor de todo lo que ha perdido. La casa solía estar llena de vida. Fiestas, vacaciones y momentos familiares llenaban cada rincón de alegría. Ahora parece un museo de recuerdos. Todo sigue en su lugar, pero no hay vida en ello. Arturo no cambia las decoraciones ni quita las fotos familiares. Es como si quisiera aferrarse al pasado, pero no puede animarse a enfrentarlo. Evita mirar a los ojos de sus hijos porque ve a su esposa en ellos. El parecido es fuerte y le trae de vuelta el dolor. El silencio en la mansión no es pacífico, es pesado, incómodo. Cada habitación está llena de una sensación de que algo falta. Arturo trata de mantener el orden contratando ayuda, pero siempre se van. El dolor en esa casa es demasiado para la mayoría de la gente. La historia de la familia Valdivia, una vez llena de éxito y felicidad, ahora está marcada por la pérdida, la culpa y el silencio. Y ese silencio domina cada centímetro de la mansión. Era un lunes lluvioso por la mañana cuando Sofía Ramos llegó a la mansión. Su ropa era sencilla y su paraguas estaba medio roto por el viento, pero no parecía importarle. Se paró frente a la gran puerta principal, sosteniendo su pequeño bolso, esperando que la dejaran entrar. Cuando la puerta finalmente se abrió, entró en silencio, mirando a su alrededor. La mansión era enorme y silenciosa, y el aire adentro se sentía pesado. Arturo Valdivia estaba de pie en lo alto de las escaleras, observándola. Su expresión era fría, como si no esperara mucho de ella. Había visto a muchos otros ir y venir. 25 trabajadores ya habían fracasado en quedarse. Estaba seguro de que Sofía sería la número 26. Aún así, no dijo nada, y dejó que el mayordomo le mostrara los suministros de limpieza y sus deberes. Sofía asintió cortésmente, escuchó con atención y se puso a trabajar. No hizo preguntas, simplemente aceptó el trabajo y comenzó a limpiar. Parecía tranquila, concentrada y nada asustada por el silencio a su alrededor. A medida que avanzaba el día, Sofía se movía de habitación en habitación, limpiando con cuidado. No se apresuraba y no hacía solo los movimientos. Limpiaba cada superficie como si importara, enderezaba objetos que estaban ligeramente fuera de lugar y se aseguraba de que todo se viera limpio y en calma. Aunque nadie le hablaba, mantenía una expresión suave en su rostro. Cuando pasó junto a Mateo y Lucas, que estaban en la sala de estar en sus sillas de ruedas, hizo una pausa y les dedicó una cálida sonrisa. Los niños no respondieron ni la miraron directamente, pero a ella no pareció molestarle. Los saludó de nuevo más tarde,
esta vez con unas pocas palabras amables, preguntándoles si necesitaban algo. De nuevo, permanecieron en silencio. Sofía no se desanimó. Continuó su trabajo, pero siempre encontraba tiempo para ver cómo estaban con amabilidad en su voz. Su presencia no traía ruido, pero se sentía diferente del habitual silencio frío de la mansión. Durante todo el día, Arturo continuó observando a Sofía desde la distancia. No habló mucho con ella, solo le dio instrucciones básicas al principio. Esperaba que se fuera al final de la semana como todos los demás. Para él, ella era solo otro nombre que desaparecería. Pero algo en su actitud tranquila le molestaba. No estaba reaccionando como lo habían hecho los otros. La mayoría de los trabajadores estaban abrumados o asustados por la quietud de la casa. Sofía no parecía perturbada. Trabajaba en silencio, hablaba con amabilidad y mostraba respeto a todos. Incluso cuando la ignoraban, Arturo no entendía por qué seguía sonriendo, o por qué actuaba como si la atmósfera fría no le afectara. Aún así no dijo nada. Observó cómo terminaba sus tareas una por una, limpiando los polvorientos pasamanos de las escaleras, doblando la ropa cuidadosamente y ordenando habitaciones que no se habían tocado en semanas. Se movía por la casa como alguien que no le temía a nada. Al final de la tarde, Sofía había terminado la mayor parte de su trabajo. En lugar de irse de inmediato, pasó por la habitación de los gemelos. Los niños estaban sentados cerca de la ventana otra vez, como todos los días. No hablaban, no se movían mucho. Sofía se quedó en la puerta durante unos segundos, luego entró lentamente. No intentó iniciar una gran conversación. En cambio, colocó un pequeño trozo de papel en la mesita de noche entre sus camas. Era un simple dibujo hecho con lápices de colores. La imagen mostraba a dos niños de palo de pie, uno al lado del otro sonriendo. Debajo del dibujo había escrito: «Ustedes son fuertes». Sofía no dijo nada al respecto, simplemente dejó el dibujo allí y se dio la vuelta para irse. Mateo y Lucas miraron el papel en silencio. No hablaron, pero algo en el simple mensaje los hizo detenerse. Por un breve momento, sus expresiones cambiaron solo un poco. Una pequeña sonrisa apareció en sus rostros, tranquila pero real. Esa pequeña sonrisa fue la primera señal de emoción que cualquiera de los niños ya había mostrado en meses. No hablaron sobre el dibujo y no llamaron a Sofía, pero ambos lo miraron de nuevo antes de irse a la cama. Esa noche algo se sintió diferente en la habitación. El silencio seguía allí, pero no era tan pesado como de costumbre. Incluso la forma en que yacían en sus camas se sentía más relajada. Arturo escuchó de una de las enfermeras que los niños habían sonreído antes. Al principio no lo creyó. Cuando revisó las cámaras de seguridad desde el pasillo y vio el momento en la pantalla, no supo qué pensar. El dibujo seguía en su habitación intacto. Arturo se quedó fuera de la habitación durante mucho tiempo, mirando la puerta cerrada. No podía explicar por qué, pero no sintió la necesidad habitual de despedir a la nueva empleada. Algo en Sofía se sentía diferente. Por primera vez en semanas, no planeó un reemplazo. Mientras la noche se asentaba y la lluvia continuaba afuera, Sofía salió silenciosamente de la mansión. No esperó elogios ni comentarios. Simplemente recogió sus cosas y caminó hacia la salida. La casa seguía en silencio, pero algo había cambiado. Arturo no la detuvo ni dijo nada mientras se iba, pero tampoco la despidió. Eso en sí mismo era inusual. En el pasado había despedido a personal nuevo después de solo unas pocas horas. Sofía había superado el primer día, y no solo eso, había dejado una pequeña marca. Mateo y Lucas no habían hablado, pero habían reaccionado. Arturo se dio cuenta de eso, y eso lo hizo detenerse. Todavía no confiaba plenamente en Sofía. Seguía creyendo que ella podría irse pronto como los demás, pero en el fondo dudaba. Había un sentimiento que no podía ignorar, una pregunta que no podía responder. ¿Por qué habían sonreído los niños? Esa simple pregunta fue suficiente para hacerle detenerse, solo por ahora, de dejarla ir. En los días que siguieron a la llegada de Sofía, las cosas comenzaron a cambiar lentamente dentro de la mansión. No fue algo ruidoso o rápido. Comenzó con pequeñas acciones.
Sofía llegaba cada mañana con la misma sonrisa tranquila y algunas ideas nuevas. En lugar de solo limpiar en silencio, trajo un pequeño altavoz portátil con ella. Sonaba música suave mientras trabajaba. No fuerte, no molesta, solo lo suficiente para llenar el aire vacío. Cuando pasaba junto a los gemelos, a veces tarareaba junto con la música o contaba una breve historia divertida de su propia vida. Mateo y Lucas no respondieron al principio, pero comenzaron a observarla más de cerca. Un día, trajo una caja de bloques de construcción y los puso en el suelo frente a ellos. Se sentó y comenzó a construir una pequeña torre. «Únanse si quieren», dijo, y siguió construyendo. Por primera vez, los niños movieron ligeramente las manos, mostrando signos de interés. Sofía no se detuvo allí. Cada día introducía algo nuevo. Traía pequeños juguetes, rompecabezas y juegos que se podían usar mientras estaban sentados. Animaba a Mateo y Lucas a intentar mover sus sillas de ruedas un poquito por su cuenta. Al principio dudaron. Mateo estaba inseguro y no quería fallar, mientras que Lucas lo intentó de inmediato. Aunque sus manos temblaban cuando empujaba las ruedas, Sofía no los forzó. Simplemente los guiaba con paciencia, celebrando cada pequeño éxito. Cuando uno de ellos derribaba una torre de bloques o dejaba caer un juguete, ella reía suavemente y decía: «Eso es parte de la diversión». Creaba pequeños juegos como quién podía construir la torre más alta o quién podía alcanzar el coche de juguete primero. Los niños comenzaron a responder más cada día. Mateo, que no había hablado en tanto tiempo, lentamente comenzó a susurrar palabras cortas. Lucas se rió a carcajadas, una vez cuando hizo una torre, más alta que la de Sofía. Estos eran momentos que no habían sucedido en mucho tiempo. Arturo notó los cambios. No se unía, pero comenzó a observar desde la distancia. A veces se paraba cerca de la puerta, oculto detrás del borde de la pared, solo escuchando. Escuchó a Sofía reír, escuchó a sus hijos hacer sonidos suaves, pequeñas risas, palabras tranquilas, incluso discusiones juguetonas sobre quién ganó el juego. Arturo no sabía qué hacer con estos sentimientos. Durante tanto tiempo había vivido en silencio y culpa. Ver a sus hijos reaccionar de nuevo, oírlos intentar hablar o sonreír, trajo una ola de emoción que no esperaba. Aún así, no lo demostró. Cuando Sofía pasaba junto a él en el pasillo, él asentía, pero decía poco. No sabía cómo agradecerle, o siquiera cómo comenzar una conversación. Pero en el fondo sintió que algo cambiaba. La casa ya no se sentía como una tumba. Estaba empezando a sentirse como un hogar de nuevo. Y todo esto estaba sucediendo porque Sofía había elegido ser amable, paciente y estar presente. El resto del personal de la casa también comenzó a notar la diferencia. Al principio guardaron silencio al respecto. Después de tantas contrataciones fallidas y partidas incómodas, no querían creer que las cosas estuvieran cambiando de verdad. Pero a medida que pasaban los días, vieron que Sofía era diferente. No le asustaba el silencio ni estaba abrumada por el pasado. No evitaba a los niños ni actuaba incómoda cerca de Arturo. En cambio, trataba a todos con el mismo tono suave y actitud firme. Lentamente el resto del equipo comenzó a relajarse. El personal de la cocina comenzó a preparar mejores comidas y los limpiadores sonreían más. Así, gente se quedaba en sus puestos en lugar de apresurarse a renunciar. Toda la atmósfera de la mansión era más ligera. Sofía se había ganado no solo la confianza de los niños, sino también la confianza de todo el equipo. Su trabajo iba más allá de la limpieza, traía calidez. Incluso en las acciones más pequeñas, como doblar una manta u organizar juguetes, su presencia hacía que la gente se sintiera segura. Una tarde sucedió algo inesperado. Por primera vez desde el accidente, Arturo se sentó a la mesa para cenar con sus hijos. No estaba planeado. Simplemente entró en el comedor y vio que Sofía había ayudado a los niños a sentarse a la mesa. Había 3 platos puestos. Ella no dijo nada. Solo le dio a Arturo una mirada que decía: «Puedes sentarte si quieres». Y así lo hizo. La cena fue tranquila al principio. Nadie dijo mucho. Mateo miraba su plato. Lucas jugueteaba con su cuchara. Arturo no sabía qué decir, pero se quedó. Sofía sirvió la comida. Luego se retiró para dejarlos comer juntos. Fue un momento pequeño pero importante.
No hablaron, pero nadie se fue. Nadie lloró. Simplemente se sentaron juntos y compartieron una comida. Era la primera vez en mucho tiempo que estaban juntos como una familia. El silencio no estaba vacío esta vez. Se sentía lleno de posibilidades. A medida que la noche llegaba a su fin, algo había cambiado claramente en la mansión. Los sonidos de la risa, las conversaciones tranquilas e incluso la música suave resonaban por los pasillos. Eran sonidos que habían faltado durante demasiado tiempo. Sofía no lo había arreglado todo, pero había abierto la puerta a la curación. Mateo y Lucas ahora esperaban con ansias su tiempo con ella. Empujaban sus sillas de ruedas con más confianza. Mateo comenzó a hablar un poco más cada día. Lucas se volvió más curioso y juguetón. El personal estaba más relajado. Y Arturo, aunque todavía reservado, había dejado de pensar en despedir a Sofía. Todavía cargaba con su dolor. But había dejado de alejar a todos. La mansión, una vez llena de silencio y tristeza, ya no estaba congelada en el dolor. En esa mesa algo tácito se compartió. Aunque nadie dijo las palabras, todos lo sintieron claramente. Algo nuevo estaba comenzando. Y por primera vez desde el accidente, había esperanza dentro de los muros de esa casa. Sofía comenzó a participar en cada cita médica con los niños. Arturo lo permitió sin mucha discusión. Ella los ayudaba a vestirse, los asistía cuidadosamente para subir al coche y permanecía a su lado durante las largas sesiones en el Instituto Neurocore. Esta clínica había sido contratada por Arturo poco después del accidente. Era cara, de alta gama, y afirmaba ser la mejor en el tratamiento de daños neurológicos. Los médicos vestían batas blancas, impecables, y hablaban en lenguaje técnico. Durante las visitas, a Mateo y Lucas les daban medicamentos fuertes. La clínica prometía que estos ayudarían con la respuesta muscular y la recuperación. Sofía no lo cuestionó al principio. Escuchaba en silencio durante las reuniones, observaba a las enfermeras medir cuidadosamente las dosis y tomaba notas mentales. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo extraño. Los niños parecían más débiles después de cada cita. Regresaban a casa agotados, con la piel pálida y los ojos pesados. A veces incluso tenían fiebre. No le parecía un progreso. Al principio, Sofía pensó que tal vez las reacciones eran normales. Después de todo, ella no era médico, y la clínica tenía una apariencia muy profesional. Pero pronto, los patrones se volvieron demasiado claros para ignorarlos. Cada vez que los niños tomaban la medicación, su energía disminuía. Dormían durante horas después, y cuando estaban despiertos no eran ellos mismos. Mateo se volvía más callado de lo habitual, y Lucas tenía problemas para mover las manos tanto como antes. Sofía se mantenía cerca, observando cuidadosamente. Llevaba un registro de qué días iban a la clínica y cómo se comportaban después. Notó cómo los síntomas aparecían solo después de los tratamientos. Incluso preguntó al personal de la casa si habían notado algo. La mayoría de ellos simplemente se encogían de hombros o decían que no sabían. Sofía no quería creer que algo estuviera mal, pero su preocupación seguía creciendo. Recordaba lo activos que se habían vuelto los niños desde su llegada. Cómo sonreían y hablaban más. Y ahora todo parecía estar desvaneciéndose de nuevo. Durante una de las citas, Sofía decidió hablar. Después de que el médico terminó de explicar el horario habitual y las recetas, preguntó cortésmente si el cansancio y las fiebres eran esperados. El médico ni siquiera la miró directamente. Dio una respuesta corta. Todo es parte del proceso de recuperación. Luego continuó escribiendo notas y se alejó. Sofía se quedó allí sorprendida por lo rápido que descartó su pregunta. Lo intentó de nuevo en la siguiente visita, preguntando si se podía revisar la dosis. Esta vez, el médico sonrió brevemente, pero no dijo nada útil. Sofía se sintió ignorada. De vuelta en la mansión, esperó el momento adecuado para hablar con Arturo. Una noche, mientras los niños descansaban, mencionó suavemente lo que había visto. Mantuvo la voz tranquila y respetuosa, pero Arturo no quiso oírlo. Su rostro se volvió frío. Simplemente dijo, la ciencia sabe lo que hace, y se alejó. No hizo preguntas ni mostró ningún interés en sus preocupaciones.
Después de esa conversación con Arturo, Sofía no dijo nada más en voz alta. Pero por dentro, su preocupación se convirtió en una silenciosa determinación. Comenzó a escribir todo. Guardaba un cuaderno escondido en el cajón de su dormitorio y comenzó a registrar cada cita. Qué medicación se administraba y cómo reaccionaban los niños después. Hacía notas detalladas sobre su temperatura corporal, niveles de energía, apetito y estado de ánimo. Rastreaba sus patrones de sueño e incluso anotaba cualquier reacción en la piel o debilidad muscular. Sofía tuvo cuidado de que nadie viera lo que estaba haciendo. No confiaba en la clínica y ahora no estaba segura de poder confiar plenamente en Arturo. Tampoco. Él parecía más centrado en lo que la clínica prometía que en cómo se sentían realmente los niños. Sofía no quería acusar a nadie sin pruebas, así que siguió recopilando hechos. Cada día su duda crecía más fuerte. Algo no estaba bien. La medicina que se suponía que los curaba parecía estar haciendo lo contrario. Necesitaba entender por qué. Sofía comenzó a prestar aún más atención durante las visitas a la clínica. Escuchaba cada palabra que decían los médicos, incluso las que susurraban entre ellos. Miraba las etiquetas de los frascos e intentaba recordar los nombres de los medicamentos. En casa, buscaba en silencio en su teléfono cuando estaba sola. Algunos de los nombres de los medicamentos ni siquiera arrojaban resultados claros en línea. Eso la hizo sospechar más. Una tarde, Lucas vomitó poco después de tomar las pastillas. Mateo tuvo una hemorragia nasal más tarde ese mismo día. Cuando Sofía se lo informó a la enfermera, le dijeron, eso es normal en tratamientos de dosis altas. Pero no le pareció normal. Los niños estaban empeorando, no mejorando. Sus sonrisas eran menos frecuentes. Su progreso se había detenido, e incluso los juegos que solían disfrutar ahora parecían demasiado para ellos. Sofía no quería entrar en pánico, pero cada día le daba más razones para preocuparse. Ya no podía ignorar las señales. A pesar de la fría respuesta de Arturo, Sofía no se rindió. Sabía que tenía que mantenerse cerca de los niños y protegerlos. Incluso si aún no podía probar nada, la confianza que los gemelos tenían en ella le daba fuerzas. Todavía buscaban su mano. Todavía esperaban sus historias y sonreían cuando ella entraba en la habitación. Sofía usó ese vínculo para observar más de cerca sin llamar la atención. También comenzó a hacer pequeñas preguntas en voz baja a diferentes miembros del personal, pero nadie parecía saber nada específico sobre los medicamentos. La mayoría de ellos simplemente seguían órdenes de la clínica. Así que Sofía siguió escribiendo en su cuaderno. Fechaba cada nota, describía cada síntoma y guardaba todo. No sabía a dónde la llevaría, pero estaba segura de una cosa. Algo terrible estaba sucediendo detrás de esos frascos brillantes y promesas de curación. Y no importaba cuánto quisiera la gente creer en la ciencia, Sofía estaba empezando a creer que la verdad era mucho más oscura. Sofía comenzó a investigar más a fondo el Instituto Neurocore. No hizo nada obvio. Sabía que tenía que ser cuidadosa. Comenzó usando la impresora de Arturo tarde en la noche cuando todos los demás dormían. Escribió el nombre de la clínica en los motores de búsqueda y comenzó a leer en silencio. Al principio, la mayoría de los resultados mostraban premios, elogios y artículos sobre lo avanzada que era la clínica. Pero después de investigar más a fondo, encontró informes más antiguos. Algunos mencionaban demandas pasadas. Otros decían que la clínica había sido multada una vez por pruebas no autorizadas. Sofía sintió que se le oprimía el pecho mientras leía. Había casos de pacientes que reaccionaban mal a los tratamientos, y algunas familias habían ido a juicio. Imprimió esos documentos unas pocas páginas a la vez y los mantuvo escondidos, debajo de su cama. También comenzó a notar un patrón extraño. En los días en que accidentalmente omitía los medicamentos de los niños, parecían estar mejor, estaban más despiertos, más juguetones, y mostraban pequeñas señales de mejora física. Esto la hizo sospechar aún más. Sofía no quería dejar de dar la medicina con demasiada frecuencia. Tenía miedo de que alguien pudiera notarlo, pero cuando retrasaba u omitía una dosis,
Mateo y Lucas mostraban pequeñas señales de progreso. Lucas podía mover los dedos con más firmeza. Mateo tenía más energía e incluso se rió durante uno de sus juegos. Sofía comenzó a marcar los días en un calendario secreto, escribiendo notas que solo ella podía entender. Usaba letras y símbolos para rastrear lo que sucedía después de cada dosis omitida. La evidencia crecía en su mente, pero todavía no tenía forma de probarlo. Sabía que si lo mencionaba de nuevo sin pruebas, Arturo la despediría de la misma manera que lo había hecho antes. Y peor aún, la clínica podría decir que estaba interfiriendo. Así que Sofía se guardó sus pensamientos y se centró en observar más cuidadosamente cada reacción, cada pequeña mejora que registraba. Cuanto mejor se sentían los niños sin los medicamentos, más segura estaba Sofía de que la medicina era el verdadero problema. Una noche sucedió algo inesperado. Todos estaban en la mesa. Arturo estaba sentado a la cabecera como de costumbre. Los gemelos estaban sentados a cada lado con Sofía, ayudándolos a acomodarse. El ambiente era tranquilo. El personal sirvió la comida y la conversación fue mínima. Pero durante la comida, a Mateo se le cayó el tenedor. Cuando se inclinó ligeramente para intentar alcanzarlo, su pierna derecha se movió. No fue mucho, pero lo suficiente como para que su pie se levantara del suelo por solo un segundo. Sofía lo vio claramente y se congeló. Miró rápidamente a Arturo, que también lo había visto. Su rostro cambió. Por primera vez en mucho tiempo sonrió con emoción real. Se levantó, se acercó a Mateo y lo elogió. «Lo hiciste, hijo», dijo poniendo una mano en su hombro. Sofía guardó silencio. Su corazón latía con fuerza. Sabía que Mateo no había tomado su medicina ese día. Arturo pensó que era el tratamiento funcionando, pero Sofía estaba segura de que era exactamente lo contrario. Arturo, conmovido por el momento, comenzó a hablar más abiertamente sobre sus esperanzas. Les dijo a Mateo y Lucas que creía que finalmente estaban en el camino correcto. Dijo que tal vez los días difíciles ya habían quedado atrás. Los gemelos no dijeron mucho, pero parecían felices de ver a su padre sonreír. Sofía se obligó a sonreír también, aunque por dentro se sentía tensa. No quería mentir, pero decir la verdad ahora solo causaría confusión. Necesitaba tiempo, necesitaba más pruebas. Así que se quedó callada y ayudó a limpiar después de la cena como de costumbre. Esa noche escribió todo en su cuaderno, lo que Mateo había hecho, la hora del evento, qué se había comido y el hecho de que no se había administrado medicina. Incluso dibujó una pequeña imagen del movimiento de la pierna, marcando la dirección del pie. Sofía se sentía más cerca que nunca de la verdad, pero también se dio cuenta de algo más. Si alguien encontraba sus notas, todo podría desmoronarse. A partir de ese día, Sofía se volvió más cuidadosa. Guardó su cuaderno bajo llave dentro de una caja y escondió la llave. También dejó de imprimir documentos en la mansión. En cambio, comenzó a copiar información clave a mano y a desechar los originales. No habló de sus sospechas con nadie. Sus días los pasaba actuando normal, jugando con los gemelos, ayudándolos durante la terapia y manteniéndose callada cerca de Arturo. Pero por dentro sentía que la presión aumentaba. Sabía demasiado ahora. Si la clínica descubría que los estaba investigando, podrían intentar detenerla. Y si Arturo se enteraba antes de que ella tuviera pruebas completas, podría despedirla o, peor aún, acusarla de perjudicar el tratamiento. Sofía también notó algunos cambios en el personal de la clínica. Una enfermera parecía observarla más de cerca que antes. Sofía no sabía si era solo su imaginación o algo real, pero de cualquier manera la ponía nerviosa. Comenzó a sentir miedo, no solo por ella, sino por los niños. A pesar del miedo, Sofía siguió adelante. No podía ignorar lo que sabía. Cada mejora en los gemelos en los días sin medicación le daba más razones para seguir. Se mantuvo tranquila por fuera, sin mostrar nunca su preocupación, sin revelar lo que estaba haciendo. Pero por dentro, sus pensamientos eran constantes. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estos medicamentos estaban empeorando las cosas, no mejorándolas? ¿Y si la clínica lo sabía? Cada noche, después de que la casa se quedaba en silencio, leía sus notas. El patrón era claro para ella ahora. No sabía la razón completa. Pero algo estaba
definitivamente mal con esos frascos brillantes y sus grandes promesas. El miedo a ser descubierta era más fuerte que nunca. Empezó a revisar su habitación en busca de señales de intrusión y evitaba dejar su cuaderno desatendido. Pero incluso con todo el riesgo, Sofía se mantuvo concentrada. Aún no estaba lista para hablar, pero se estaba acercando. Por ahora, seguiría recopilando la verdad y mantendría su silencio. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Arturo caminaba por el pasillo cuando notó que la puerta de Sofía estaba ligeramente abierta. No era propio de ella dejarla así. Curioso y ligeramente molesto entró. Miró alrededor de la habitación y vio todo en su lugar, excepto una pequeña caja de madera debajo de la cama, parcialmente visible. Se agachó y la sacó. Dentro encontró varios papeles. Algunos eran documentos impresos y otros eran notas escritas a mano. Vio nombres, fechas, referencias de la clínica y reacciones médicas. Al principio no entendió. Luego se dio cuenta de que Sofía había estado investigando el Instituto Neurocore. Su rostro se puso rojo. Hojeó las páginas y vio detalles sobre dosis de medicación omitidas y las reacciones de los gemelos. Sus manos temblaban. Se sintió traicionado. Sin esperar, la llamó. Cuando Sofía entró en la habitación y vio lo que él sostenía, su rostro cambió. Antes de que pudiera explicar, Arturo comenzó a gritar. La acusó de invadir su privacidad y de espiar. «Eres igual que el resto», gritó, mintiendo y fingiendo que te importa. Cada vez que ella decía, «Por favor, déjame explicar», él alzaba la voz. Dijo que no tenía derecho a hurgar en la información de la clínica ni a cuestionar sus decisiones. Creía que ella estaba usando a los niños para ganar su confianza por sus propias razones. «Actuaste como si fueras diferente, pero solo estás aquí por ti misma», gritó. Sofía se quedó quieta, tratando de no llorar. Dijo suavemente que solo quería ayudar a los niños, que algo andaba mal y que necesitaba respuestas. Pero Arturo no estaba escuchando. Le dijo que había cruzado la línea y que su tiempo en la casa había terminado. Luego llamó a los guardias de seguridad. Sofía miró a su alrededor una última vez como si esperara que alguien la defendiera. Cuando llegaron los guardias no dijeron una palabra. Simplemente la acompañaron hasta la puerta. Mateo y Lucas vieron todo y corrieron tras ella, llorando y gritando a su padre que se detuviera. Los niños le rogaron a su padre que escuchara. Mateo, con lágrimas en los ojos, dijo: «No la eches». Lucas intentó seguir a Sofía mientras la sacaban, sus manos extendidas hacia adelante, temblando. Arturo no respondió. Su rostro permaneció frío, su mandíbula apretada. Sofía los miró con una expresión de dolor, pero no se resistió. No quería empeorar las cosas. Mientras las puertas se cerraban detrás de ella, el sonido del llanto de los gemelos resonó en el vestíbulo de entrada. El personal se mantuvo a distancia, inseguro de qué decir o hacer. Nadie se atrevió a intervenir. Después de que ella se fue, la casa quedó completamente en silencio. Arturo caminó a su oficina y cerró la puerta. No quería oír nada más. La casa, que recientemente había comenzado a sentirse viva de nuevo, volvió a su antiguo estado de silencio. Esa noche nadie habló. La cena quedó intacta. Los niños no salieron de sus habitaciones. Arturo miraba la pared de su oficina, inseguro de si había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, el personal preparó el desayuno como de costumbre, pero algo estaba mal. Mateo y Lucas se negaron a comer. No querían hablar con nadie. Cuando la enfermera entró con su medicación, ambos niños giraron la cabeza. Mateo apartó la taza. Lucas se cubrió la boca y negó con la cabeza. La enfermera, confundida, le dijo a Arturo. Él entró en la habitación de ellos e intentó hablarles, pero no respondieron. «Necesitan su medicina», dijo. Ellos lo miraron fijamente sin emoción. Él alzó la voz, pero aún así no obtuvo respuesta. Llamaron al médico del Instituto Neurocore, pero ni siquiera él pudo convencerlos. Durante horas permanecieron en silencio y rechazaron todo.
Arturo no entendía lo que estaba sucediendo. Seguía pensando en las notas de Sofía, las que ella había escondido. Se dijo a sí mismo que ella estaba equivocada, pero algo dentro de él ya no se sentía seguro. La reacción de los niños era más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto antes. Nunca se habían comportado de esta manera, ni siquiera durante los peores días. Arturo pasó la mayor parte de ese día en su oficina, alejado de todos. Intentó leer correos electrónicos y firmar papeles, pero no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo a Sofía. Pensó en su risa, en cómo jugaba con los niños, en cómo sonreían más cuando ella estaba cerca. Recordó los juegos tranquilos en la sala de estar y la noche en que Mateo movió la pierna en la cena. Todos esos momentos habían sucedido cuando ella estaba allí. ¿Podría haber tenido razón? Miró de nuevo uno de los papeles que ella había dejado atrás, todavía en su cajón. Tenía una lista de efectos de la medicación, con una línea debajo de debilitamiento muscular. Arturo miró fijamente esa línea durante mucho tiempo, pero no importaba cuánta duda llenara su mente, su orgullo se mantuvo firme. Se dijo a sí mismo que ya había tomado una decisión y tenía que mantenerla. No podía mostrar debilidad. Incluso si había preguntas, ella había roto su confianza. Eso no podía perdonarse. Al final del día, la casa se sentía completamente diferente. La risa de Sofía, su voz suave, su música tenue, todo se había ido. Los niños permanecieron en sus habitaciones con las luces apagadas. El personal caminaba más despacio y hablaba menos. Incluso el aire se sentía pesado. Arturo se sentó en su oficina con la puerta cerrada. No había vuelto a hablar con los niños. No respondió a las llamadas. Miraba fijamente su escritorio, perdido en sus pensamientos. La decisión estaba tomada. Sofía no iba a volver. Tenía prohibida la entrada a la propiedad y se les había dicho a los guardias que le negaran la entrada si alguna vez regresaba. Aún así, una parte de Arturo se sentía insegura. No estaba acostumbrado a dudar. Siempre había creído en la estructura, las reglas y los hechos. Pero ahora el silencio en la mansión era más fuerte que nunca. Y por primera vez desde el accidente, Arturo no estaba seguro de estar haciendo lo correcto. Pero incluso con esa duda, la regla se mantuvo firme. Ella no debía regresar. Incluso después de ser expulsada de la mansión, Sofía no se rindió. No podía olvidar los rostros de los niños cuando la obligaron a irse. Sus lágrimas y la forma en que la llamaban permanecieron en su mente día y noche. Sabía que algo andaba mal con el tratamiento que estaban recibiendo, y tenía que probarlo. Decidió buscar a alguien que hubiera trabajado en el Instituto Neurocore en el pasado. Después de varios días de llamar a diferentes lugares, encontró un nombre, Dr. Elías Serrano. Era un científico retirado que una vez había trabajado en Neurocore, pero se fue en circunstancias sospechosas. Sofía lo contactó y le pidió reunirse. Al principio él dudó, pero después de escuchar lo que estaba sucediendo con Mateo y Lucas, aceptó hablar. Durante su reunión, Sofía le mostró sus notas y le explicó la situación. El doctor Serrano leyó la información cuidadosamente, luego asintió lentamente. Le dijo que sus sospechas eran correctas. La medicación no estaba ayudando a los niños, los estaba lastimando. El doctor Serrano explicó todo en términos simples. El medicamento utilizado por Neurocore contenía químicos que hacían lo contrario de curar. En lugar de apoyar el sistema nervioso, bloqueaba lentamente la actividad nerviosa. Causaba debilidad, somnolencia y parálisis a largo plazo si se usaba regularmente. Le dijo a Sofía que algunos pacientes en el pasado habían sufrido daños graves, pero la clínica había sobornado a las familias y enterrado la verdad. El doctor Serrano dejó la clínica hacía años porque se negó a continuar con los experimentos. Había guardado copias de informes antiguos y aceptó darle a Sofía todo lo que necesitaba. Le entregó una carpeta con datos científicos, resultados de pruebas y pruebas de lo que la clínica había estado ocultando. Sofía estaba conmocionada pero aliviada. Finalmente tenía algo sólido. Agradeció al doctor Serrano y prometió tomar medidas. Se llevó los documentos a casa y se quedó despierta toda la noche leyéndolos.
Con las manos temblando pero el corazón firme, hizo un plan. Iba a volver a la mansión, permitida o no. Sofía esperó hasta estar segura de que Arturo estaría fuera de la ciudad. Llamó a la mansión y se enteró de que se había ido a una reunión de negocios y no volvería en 2 días. Esta era su oportunidad. Con la carpeta de pruebas en su bolso, tomó un taxi y regresó a la mansión. Cuando llegó, los guardias en la puerta le dijeron que no tenía permitido entrar. Sofía explicó con calma que los niños estaban en peligro y necesitaban ayuda urgente. No la escucharon, así que les mostró los documentos. Alzó la voz y les dijo que podrían ser legalmente responsables si algo les pasaba a los niños. Los guardias dudaron, inseguros de qué hacer. Finalmente, uno de ellos llamó a la casa. Después de una breve conversación, abrieron la puerta. Sofía caminó rápidamente por los pasillos, dirigiéndose directamente a la habitación de los gemelos. Cuando entró, se detuvo en seco. Mateo y Lucas estaban acostados en la cama, ambos muy pálidos. Sus frentes estaban calientes y no hablaban con claridad. Sofía se sentó al lado de los niños y les tocó suavemente la cara. Tenían fiebre alta y se veían peor que nunca. Sus ojos estaban abiertos, pero estaban cansados y débiles. Preguntó al personal por qué nadie había llamado a un médico, pero nadie le dio una respuesta clara. Sofía no perdió tiempo. Cogió el teléfono y llamó a un médico independiente de su confianza, alguien no conectado a Neurocore. Cuando llegó, examinó a los gemelos e inmediatamente se preocupó. Dijo que su condición parecía envenenamiento o exposición a largo plazo a medicamentos. Sus signos vitales eran inestables y necesitaban atención hospitalaria de inmediato. Sofía le mostró los documentos del doctor Serrano y el médico asintió. Estuvo de acuerdo en que a los niños se les había dado algo peligroso. Mientras tanto, los guardias vinieron de nuevo diciendo que tenía que irse. Esta vez, Sofía se mantuvo firme. Sostuvo los documentos y dijo, «Si me detienen, ustedes también serán parte de esto». Su voz era fuerte y por primera vez retrocedieron. Con los guardias ya no deteniéndola, Sofía llamó a una ambulancia. Los niños necesitaban ser trasladados rápidamente. Mientras esperaban, les tomó las manos con fuerza. Los dedos de Mateo se movieron ligeramente y Lucas murmuró algo que ella no pudo entender. Sus rostros estaban calientes por la fiebre y sus cuerpos débiles, pero parecían reconfortados por su presencia. Sofía siguió hablándoles suavemente, diciendo, «Están a salvo ahora. Estoy aquí. Nadie les va a hacer daño más». El médico se quedó cerca, revisando su respiración y dándoles líquidos para mantenerlos estables. La ambulancia llegó poco tiempo después y los paramédicos trabajaron rápidamente. Sofía no se apartó de su lado. Viajó con ellos al hospital, sosteniendo ambas manos. Dentro del vehículo, mientras la sirena sonaba y las luces parpadeaban, sucedió algo inesperado. Mateo apretó suavemente su mano. Luego Lucas, con voz cansada, dijo una palabra. «¡Mamá!». Sofía lo miró atónita. Entonces Mateo susurró lo mismo. «Mami». Por primera vez la habían llamado así. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía, pero no lloró. Quería mantenerse fuerte por ellos. Miró a ambos niños y dijo, «Estoy aquí. No los dejaré». En el hospital, los médicos tomaron el control. Comenzaron las pruebas de inmediato, buscando toxinas y daños internos. Sofía entregó la carpeta con toda la información que había recopilado. El equipo médico se lo tomó en serio. Pronto confirmaron que los niños habían estado expuestos a sustancias nocivas. Comenzaron el tratamiento para eliminar los químicos de sus cuerpos y estabilizar su condición. Sofía permaneció en la sala de espera, rezando para que no fuera demasiado tarde. El personal del hospital le dijo que había salvado a los niños justo a tiempo. Si hubiera esperado un día más, el daño podría haber sido permanente. A Sofía ya no le importaban las reglas. Había hecho lo correcto. Mientras estaba sentada allí en la silla del hospital, agotada pero tranquila, finalmente se permitió descansar. Los había protegido y ahora la verdad podía salir a la luz. Arturo regresó de su viaje temprano en la mañana. Mientras su coche se acercaba a la puerta principal de la mansión, notó algo inusual. Varios vehículos de policía estaban estacionados afuera. Salió del coche confundido e inmediatamente fue recibido por 2 oficiales que le
Mostraron sus placas. ¿Es usted Arturo Valdivia?, preguntó uno de ellos. Arturo asintió lentamente. Necesitamos hablar con usted, dijo el oficial. La puerta principal ya estaba abierta y más policías estaban adentro hablando con el personal. Sofía estaba de pie en la sala de estar, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Parecía cansada, con ojeras bajo los ojos, pero su expresión era firme. Entregó la carpeta al oficial al mando. Estos son los informes originales. Prueban todo, dijo. La policía escuchó atentamente y tomó sus declaraciones. Arturo no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Qué es todo esto?, preguntó. El oficial explicó. Sofía ha descubierto un grave fraude médico. El médico del Instituto Neurocore había sido arrestado esa misma mañana. Mientras la policía continuaba su investigación, los reporteros comenzaron a llegar fuera de la mansión. Las cámaras de noticias ya estaban filmando la escena y los helicópteros sobrevolaban, capturando imágenes en vivo. La historia había llegado a los medios. Arturo encendió la televisión en la sala de estar. Todos los principales canales de noticias transmitían el mismo titular. Fraude médico en clínica de élite expuesto. Niños utilizados en esquema experimental. La pantalla mostraba imágenes del edificio de Neurocore, oficiales de policía llevando cajas de pruebas, y un breve video del médico arrestado siendo conducido a un coche esposado. Arturo se sentó atónito. Vio la transmisión en silencio, tratando de procesar todo. Los documentos que Sofía había recopilado ahora se mostraban en la televisión, incluidas sus notas y los informes científicos. No podía creerlo. La clínica en la que había confiado durante meses estaba mintiendo todo el tiempo. La medicina que prometía curación estaba haciendo daño, y la mujer que había echado era la que lo descubrió todo. Se sintió completamente perdido. Sin pensar mucho, Arturo agarró su abrigo y se fue al hospital. No llamó antes ni pidió al chofer. Solo quería ver a sus hijos. En el camino, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué no había escuchado antes? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? En el hospital fue directo a la recepción y preguntó por la habitación de Mateo y Lucas. Una enfermera lo guió por el pasillo. Cuando entró en la habitación, se detuvo en la puerta. Los niños dormían en sus camas tranquilos y en paz. Sofía estaba sentada entre ellos en una silla, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, los ojos cerrados por el agotamiento. Incluso mientras descansaba, su mano sostenía suavemente la de Mateo. Arturo entró lentamente. La escena hizo que se le oprimiera el pecho. La misma mujer a la que había acusado, gritado y expulsado, ahora estaba sentada al lado de sus hijos. Se acercó sin saber qué decir. Se paró a su lado por un momento, luego dijo en voz baja, «Lo siento». Ella abrió los ojos, miró a los niños y no le dijo nada a Arturo. En cambio, se centró en Mateo, cuya mano todavía estaba en la suya. Acarició suavemente sus dedos y le susurró algo que Arturo no pudo oír. Él no insistió. Retrocedió y se sentó en una silla cercana. La habitación permaneció en silencio durante varios minutos. Arturo observó a sus dos hijos dormir, notando por primera vez lo pacíficos que se veían sus rostros. Un médico entró en la habitación y comenzó a revisar los monitores. Arturo se levantó rápidamente. «¿Cómo están?», preguntó. El médico asintió y dijo, «Mejor, sus cuerpos están reaccionando positivamente. Ahora que los medicamentos están fuera de su sistema». Arturo pareció confundido. «¿Está diciendo que podrían volver a caminar?». El médico lo miró y respondió, «Hay una posibilidad real. Sin las toxinas bloqueando su sistema nervioso, podríamos empezar a ver más movimiento pronto». Arturo sintió que le flaqueaban las rodillas. No tenía palabras. Durante las siguientes horas, Arturo permaneció en la habitación del hospital. Las enfermeras entraban y salían, revisando a los gemelos y actualizando los gráficos. Sofía apenas le habló, pero no le pidió que se fuera. Cuando Mateo se despertó por un momento y parpadeó hacia ella sonrió y le ayudó a beber un poco de agua. Lucas abrió los ojos poco después y murmuró algo suavemente. Sofía se movió con delicadeza, asegurando a ambos niños que todo estaba bien. Arturo observó esto en silencio. Podía ver lo tranquilos que se sentían los niños a su alrededor.
Durante meses había creído que el dinero, los médicos y el tratamiento de alta gama eran la única solución. Pero fue Sofía, una mujer sin riqueza ni título, quien había hecho lo imposible. Se había preocupado cuando nadie más lo había hecho. Había hecho preguntas, asumido riesgos y se había enfrentado a él cuando nadie más se atrevía. Y ahora aquí estaba ella, todavía luchando por ellos, incluso después de todo lo que él había hecho. Arturo bajó la cabeza, avergonzado. A la mañana siguiente, Mateo movió los dedos de los pies. Más tarde ese día, Lucas levantó ligeramente la pierna izquierda de la cama. Médicos y enfermeras celebraron estos pequeños cambios como grandes pasos adelante. Sofía permaneció tranquila, animando suavemente a los niños y recordándoles que fueran despacio. Arturo se quedó junto a la puerta, observando todo. No interrumpió, no trató de tomar el control. Simplemente observó, tratando de entender cómo todo había cambiado tan rápido. El médico explicó de nuevo que con tiempo y terapia, los niños podrían recuperar la capacidad de caminar. No será fácil, dijo, pero ahora hay esperanza real. Sofía finalmente miró a Arturo. Sus ojos estaban cansados, pero no había ira en ellos, solo una profunda seriedad. No necesitaba decir nada más, la verdad ya estaba clara. Arturo ahora veía la realidad. La mujer que más había juzgado, la que creía que estaba equivocada, era la única que realmente había luchado por sus hijos, y nunca se había detenido, ni siquiera cuando él la echó. Sin el uso continuo de los medicamentos, Mateo y Lucas lentamente comenzaron a mostrar más progreso. Los efectos de los medicamentos comenzaron a desaparecer y los cuerpos de los niños comenzaron a responder de nuevo. Al principio, eran pequeños movimientos en los dedos de los pies, ligeras reacciones en las rodillas. Pero esos movimientos dieron esperanza a todos. Los médicos confirmaron que sus músculos no estaban permanentemente dañados. Con la terapia adecuada y tiempo, la mejora era posible. Sofía permaneció a su lado durante cada sesión, animándolos, sosteniendo sus manos y celebrando cada paso. Arturo también se aseguró de que recibieran la mejor atención posible. Ahora estaba presente, observando de cerca, ya no distante. La fisioterapia se convirtió en parte de su rutina diaria. Los ejercicios eran duros al principio, pero los niños siguieron adelante. Estaban decididos y también lo estaba el equipo que los ayudaba. Cada día se hacían un poco más fuertes. Después de semanas de esfuerzo, Mateo logró levantar ambas piernas y Lucas pudo sostenerse sentado sin ayuda. Fue el comienzo de una recuperación real. A medida que los niños mejoraban, Arturo tomó una decisión importante. Terminó todos los contratos con los antiguos equipos médicos y cortó permanentemente los lazos con Neurocore y sus afiliados. Ya no quería estar involucrado con ninguna parte del sistema que había lastimado a sus hijos. Contrató a un nuevo personal médico, eligiendo solo profesionales, recomendados por fuentes confiables y familias de pacientes. Esta vez revisó todo él mismo. No más confianza ciega, no más promesas vacías. También invitó a Sofía de regreso a la mansión, no como una empleada temporal, sino como una parte permanente de sus vidas. Regresó no como sirvienta o asistente, sino como la ama de llaves y cuidadora oficial. Su habitación fue trasladada más cerca de los niños. Ahora estaba incluida en todas las reuniones médicas, decisiones y planificación escolar. Mateo y Lucas estaban encantados. La recibieron con los brazos abiertos y comenzaron a llamarla Mami Sofía, sin dudarlo. Surgió de forma natural. Para ellos, ella era más que una ayudante. Era quien los salvó. Con la familia más unida que nunca, Arturo comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de cuánto tiempo había perdido, atrapado en el dolor y la culpa. Pensó en su difunta esposa, en cuánto había amado a sus hijos, y cuán decepcionada habría estado con cómo habían resultado las cosas. Para honrar su memoria, Arturo creó un fondo de caridad a nombre de ella. La fundación se centró en ayudar a niños que fueron víctimas de negligencia médica, tal como lo habían sido Mateo y Lucas. Reunió a profesionales legales, asesores médicos y voluntarios de confianza para asegurarse de que el fondo marcara una diferencia real.
La fundación ofrecía apoyo a las familias, acceso a atención médica honesta y ayuda con acciones legales. Cuando fuera necesario, Arturo no quería que ningún otro padre pasara por lo que él había experimentado. Este proyecto le dio un nuevo sentido de propósito. Ya no se trataba de dinero, se trataba de hacer lo correcto. Era la primera vez en años que se sentía orgulloso de algo de nuevo. De vuelta en la mansión, la vida finalmente comenzó a sentirse normal de nuevo. La casa ya no estaba llena de silencio. En cambio, resonaba con risas, conversaciones y el sonido de Mateo y Lucas, jugando o practicando sus ejercicios de terapia. Sofía organizaba las rutinas diarias y mantenía todo funcionando sin problemas. Las comidas se compartían en la mesa de nuevo. Arturo ya no se sentaba solo. Hablaba con sus hijos, preguntaba sobre su progreso e incluso bromeaba con ellos. A veces se sentaba con Sofía en el jardín, mientras los niños jugaban cerca. No hablaban mucho del pasado. No era necesario. Lo que importaba era lo lejos que habían llegado y cuánto había cambiado. La mansión, una vez oscura y fría, ahora era cálida y estaba viva. Se actualizaron las decoraciones. La música sonaba de nuevo y el personal sonreía cuando caminaba por los pasillos. La casa que una vez había sido un lugar de tristeza se había convertido en un verdadero hogar de nuevo. Todo se sentía diferente, pero de la mejor manera posible. El peso finalmente se estaba levantando. La recuperación de Mateo y Lucas continuó con un progreso constante. Todavía necesitaban ayuda, y sus cuerpos aún se estaban curando, pero ahora tenían fuerza en sus mentes y corazones. Cada vez que se paraban por unos segundos más, cada vez que lograban un nuevo movimiento, vitoreaban. El personal aplaudía, Sofía los abrazaba y Arturo a menudo se emocionaba. Pero contenía las lágrimas. Esos momentos importaban, mostraban lo que la esperanza y el tipo correcto de amor podían hacer. Arturo se encontró sonriendo más. Dejó de evitar los espejos y las fotos. Comenzó a hablar de su difunta esposa abiertamente, contando historias a los niños para que pudieran recordarla mejor. Incluso permitió que afinaran de nuevo el viejo piano de ella. Y ahora Mateo a veces intentaba presionar las teclas durante la terapia. Todo en la mansión reflejaba este cambio. Lo que una vez estuvo congelado en el dolor, ahora se había convertido en crecimiento. Los niños estaban felices. Sofía era parte de la familia. Y Arturo, una vez roto por la culpa, finalmente estaba volviendo a estar completo. Al final, Arturo se dio cuenta de algo importante. El amor que pensó que había perdido para siempre simplemente había tomado una nueva forma. Había regresado a través de las acciones de Sofía, a través de la fuerza de sus hijos y a través de la verdad finalmente conocida. Una vez había creído que el dinero podía arreglar cualquier cosa, que la ciencia siempre tenía la respuesta, pero fueron la confianza, la honestidad y la compasión las que realmente habían salvado a su familia. Se paró en la puerta de la sala de juegos una noche, observando cómo Mateo y Lucas jugaban un juego de mesa con Sofía. Se reían, bromeaban entre ellos como niños normales. Sofía sonreía cálidamente, ayudándolos a contar las piezas y celebrando cada victoria. Arturo sintió que algo dentro de él se asentaba. Paz, no del tipo que proviene del silencio, sino del tipo que proviene de saber que hiciste lo correcto. La mansión, una vez llena de sombras, ahora tenía luz de nuevo. Entró en la habitación, se sentó a su lado y se unió al juego. No más muros, no más culpa, solo familia. Finalmente completa de nuevo. Habían pasado meses desde los momentos más oscuros en la vida de la familia Valdivia. La casa ya no estaba fría ni silenciosa. Las sesiones de terapia continuaban todos los días y los niños se esforzaban un pequeño paso a la vez. Esa mañana el ambiente estaba tranquilo. Sofía estaba en la sala de estar, arreglando las almohadas en el sofá, cuando escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta esperando ver a la enfermera o a un miembro del personal, pero en cambio Mateo y Lucas entraban desde el pasillo, cada uno empujando su propia silla de ruedas con ambas manos. Sus brazos se movían con firmeza y sus rostros estaban llenos de emoción.
Sofía soltó lo que sostenía y cayó de rodillas, conmocionada y abrumada. Los niños la miraron directamente con ojos brillantes. «Lo hicimos, mami», dijeron al mismo tiempo, ambos sonriendo. Sofía se cubrió la boca. Las lágrimas llenaron inmediatamente sus ojos. Era el momento con el que había soñado durante tanto tiempo, y ahora era real. Arturo estaba parado en la puerta, solo unos pasos detrás de ellos. Había estado observando todo en silencio, inseguro de si intervenir o simplemente observar. Cuando vio a los niños entrar en la habitación, moviéndose por su cuenta, se le oprimió el pecho. No habló de inmediato, sus ojos fijos en la escena frente a él, sus hijos llenos de vida, sus ojos brillantes, y Sofía arrodillada frente a ellos, llorando lágrimas de alegría. Durante mucho tiempo, Arturo había imaginado un día así. Pero ahora que estaba sucediendo, se sentía aún más poderoso de lo que esperaba. Se le cerró la garganta por la emoción. Lentamente avanzó. Los niños se giraron y le sonrieron. Arturo puso una mano en cada uno de sus hombros. Luego, por primera vez, frente a todos, miró a Sofía y la abrazó. No dijo mucho, solo una frase. «No solo los salvaste a ellos, me salvaste a mí también». Y Sofía, todavía llorando, asintió sin decir palabra. El personal que estaba cerca entró en la habitación y se detuvo cuando vieron lo que estaba sucediendo. Algunas enfermeras aplaudieron en voz baja, y una de las sirvientas se cubrió la boca con incredulidad. Todos sabían lo que esto significaba. Durante meses, toda la casa había estado observando a los niños luchar por recuperar el control de sus cuerpos. Habían visto los días malos, los ejercicios dolorosos y los momentos frustrantes en que el progreso parecía imposible. Ahora, viendo a Mateo y Lucas mover sus propias sillas y sonreír como cualquier niño normal, estaba claro para todos que esto era más que una recuperación. Era un milagro construido con esfuerzo, amor y persistencia. Sofía se quedó cerca de los niños, abrazándolos una y otra vez. Arturo, todavía de pie a su lado, se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. En esa habitación, con su familia a su alrededor y el personal compartiendo el momento, se dio cuenta de que sus vidas realmente habían cambiado. La casa que una vez resonó con dolor ahora estaba llena de orgullo, calidez y esperanza. Más tarde ese día, la historia de la recuperación de Mateo y Lucas llegó a las noticias de nuevo. Con el caso judicial contra Neurocore ahora cerrado, los reporteros habían estado siguiendo cada actualización de cerca. La compañía fue oficialmente declarada culpable de fraude médico, negligencia y experimentación ilegal. La sentencia del juez fue histórica. Antiguos pacientes y familias de todo el país hablaron. El nombre de Sofía fue mencionado en casi todos los informes, reconocida como la persona que había descubierto la verdad. Los medios de comunicación se refirieron a la familia Valdivia como un símbolo de justicia y fuerza. Se solicitaron entrevistas, pero Arturo declinó la mayoría de ellas. Dio una breve declaración pública donde elogió las acciones de Sofía y admitió que sin ella, la verdad nunca habría salido a la luz. La imagen de Mateo y Lucas, empujando sus sillas de ruedas, se convirtió en una foto de titular para artículos en todo el país. Pero dentro de la mansión, nada de eso importaba tanto como lo que había sucedido esa mañana. Ese momento entre los niños y Sofía fue la verdadera victoria. Arturo pasó tiempo pensando en lo lejos que había llegado todo. Hubo un tiempo en que creía que el dinero podía arreglar cualquier cosa. Había construido empresas, ganado miles de millones y tenido acceso a los mejores profesionales del mundo. Pero nada de lo que compró trajo paz a su hogar. No fue hasta que Sofía llegó a sus vidas que las cosas comenzaron a cambiar. Ella no trajo herramientas caras ni grandes promesas. Trajo paciencia, honestidad y cuidado. Escuchó cuando otros descartaron las señales. Se quedó cuando era difícil. Y arriesgó todo para proteger a dos niños que no eran suyos. Arturo finalmente entendió algo que nunca antes había considerado. La verdadera fuerza proviene de pequeños actos, de la constancia y del amor. No podía deshacer el pasado, pero podía honrarlo tomando mejores decisiones de ahora en adelante. Por eso decidió mantener activa la fundación y expandir su misión.
Ayudar a otros ahora era parte del propósito de su vida, no como empresario, sino como un padre que había aprendido la verdad. En las semanas que siguieron, la vida dentro de la mansión se asentó en un nuevo ritmo. La terapia continuó, pero ahora con más alegría. Los niños practicaban ponerse de pie, dar pasos con apoyo y desarrollar fuerza todos los días. Sus risas regresaron. Sofía se convirtió en más que solo Mami Sofía. Era familia. Dirigía la casa, cuidaba a los niños y se aseguraba de que el amor llenara cada rincón de sus vidas. Arturo dejó de reprimirse. Pasaba más tiempo con Mateo y Lucas, ayudaba con sus ejercicios e incluso se unía a ellos durante algunos de los juegos de terapia. Compartía recuerdos sobre su madre, hablaba de sus errores y escuchaba sus pensamientos. Por primera vez en años sintió paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que ya no estaba solo. Ese día en que los niños entraron en la habitación sonriendo y diciendo, «Lo hicimos, mami», había cambiado todo. Fue un momento de verdadera redención. La mansión, una vez símbolo de dolor, finalmente se había convertido en un verdadero hogar de nuevo.